Bueno, hola, ¿cómo Hola. están? Nosotros somos de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz y nos gustaría compartir con ustedes, lo venimos pensando hace un tiempo, la palabra de Dios. Tomamos la carta a los Efesios y queremos compartir la palabra porque como dice justamente la Biblia, la palabra es una semilla que va creciendo en nuestro interior y nos fortalece, nos edifica. Por eso nos parece importante compartirla. Y no son cosas que se nos ocurrieron a nosotros lo que vamos a decir sobre la palabra, unas pequeñas reflexiones, sino que lo fuimos escuchando en prédicas, en charlas, y creemos que está bueno para compartir y para aprender, para crecer como personas, crecer en la fe. Así que bueno, eh, Sí, es una vamos, inquietud más que nada que surgió ya hace un tiempo y en este último año se hizo más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Bueno, llegó el momento en que, si bien no somos expertos en la palabra, sí somos representantes de Jesús, acá testigos de Él, de su presencia en medio de la historia, entonces de la historia nuestra que vamos caminando. En nuestra vida se presentó en un momento determinado y bueno, entonces hoy aprovechamos este medio para poder comunicar brevemente como un saludo, una bendición, especialmente para si alguien tal vez está pasando por algún momento de incertidumbre, de duda, de querer un poquito bajar los brazos, bueno, de dar ánimo con esta palabra viva. claro. Bueno, lo primero que queremos decir es que vamos a leer y a aprender algo sobre la carta a los Efesios. Sí, por otro lado, Silvana es mi esposa, mi nombre es Daniel. Este, Ella dijo que vamos acá a una parroquia del barrio, es en Bernal, se llama Nuestra Señora de la Paz. Por la duda, claro dónde es, porque si no, tal vez nos escuchan de lugares que no sabemos dónde va a llegar el mensaje. Así que bueno, Silvana preparó, como decía recién, una breve introducción a la carta. Y en esta introducción recordamos que fue escrita en el año 60 después de Cristo aproximadamente por Pablo, durante su etapa de encarcelamiento. Fueron 2 años que estuvo él en Roma. Los capítulos del 1 al 3 nos cuenta quiénes somos en Cristo, lo que Jesús hizo y logró para nosotros, cuánto nos ama y nuestra relación con Dios. Los capítulos del 4 al 6 habla acerca de la importancia de ser iglesia, lo vital que es formar parte del cuerpo de Cristo, de una comunidad, y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Bien. Eh, entonces, el capítulo 1 lo voy a leer de la palabra de Dios, que la tengo acá, la Biblia. En el capítulo 1 lo que podemos encontrar en la carta a los Efesios es que Pablo empieza saludando y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saluda a los hermanos que creen en Cristo Jesús. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esos son los versículos 1 y 2, ¿no? Y bueno, el primer versículo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Esto es importantísimo porque él sabía que la autoridad no le venía de su buena intención, sino que tenía que ver con la voluntad de Dios. Y estar en el centro de la voluntad de Dios.
en aquello que Dios quiere, no solamente predicar la palabra, muchas veces tiene que ver estar en el centro de la voluntad de Dios, lo que tengo que hacer en mi familia, en mi trabajo, con mis relaciones, saber que estoy cumpliendo la voluntad de Dios es maravilloso, porque uno siente esa paz de saber que estás haciendo lo que Dios pensó para vos, ¿sí? El propósito que Dios tenía para tu vida. Entonces, la voluntad de Dios era lo que Pablo estaba cumpliendo, y eso, aún en la cárcel, le daba paz, le daba tranquilidad, le daba gozo de saber que estaba cumpliendo la voluntad del Creador, de su papá. Y por otro lado, el tema de gracia y paz de parte de Dios. Bien, gracia y paz. La gracia tiene dos aspectos. Por un lado, la gracia, el regalo inmerecido de la salvación, porque Jesús dio su vida por nosotros. Y también la gracia tiene que ver con que este Jesús, este Dios Padre a través del Espíritu Santo, esta Trinidad maravillosa que es nuestra familia, nos da todo lo que necesitamos para poder cumplir esa voluntad. O sea, nos da los dones, nos da los carismas, nos da el amor, nos da la sabiduría, nos da la comprensión. Entonces, es muy importante pensar que la gracia, eso también se nos da gratuitamente, que a veces nos sorprende, ¿no? Y decimos, esto me sorprende a mí misma de lo que puedo lograr, llegar a otras personas, y esto es la gracia de Dios. Después tenemos el versículo 3. Okay. Cuando acá empieza en versículo 3 está excelente esta especie de himno, ¿no? Desde el versículo 3. Solo el 3. Solo el 3, ok. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Impresionante, ¿no? Bendito sea Dios. Bueno, cuando el Padre bendice, su bendición es todo lo que necesitamos. Entonces, nada puede contradecir esa bendición. Es decir, la palabra del Señor por un designio de su voluntad llega a nuestra vida. Nosotros nos vemos inundados de su gracia, no entendemos bien qué está pasando, pero somos testigos privilegiados de que algo está sucediendo dentro nuestro, nos damos cuenta de ese cambio y vamos reaccionando un poco medio como a tientas, pero sabemos dónde está la presencia de Dios, lo sabemos por una intuición que está en nuestro corazón, ¿no? En lo más íntimo de nuestro ser, donde el Señor se comunica con nosotros, esa bendición que Él nos da. En la carta a Pablo nos aclara que el Señor ya nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Y entonces la pregunta que se desprende es, ¿qué son esos bienes espirituales? Por ahí un poquitito esto de que uno reacciona intuitivamente a esa voz, a este llamado de esperanza que van haciendo dentro nuestro. A veces no necesariamente uno tiene que estar mal para sentir esa voz del Señor, pero digamos que la mayor parte de las veces uno se acerca al Señor en determinado momento de la vida y es cuando está más necesitado, cuando más las cosas apremian, ¿no? Entonces uno invoca a Dios desde adentro y dice, ay Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Señor, salvame, Señor, te necesito, no sé, esas cosas que uno dice en un momento de desesperación, de desesperanza. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hay cosas que solamente se pueden relacionar con la parte espiritual que tenemos nosotros, ¿no? Que no solamente es
imposible de conseguirlas por otro medio que no sea a través de una oración sincera, una oración a veces puede ser desesperada, una oración de como sea, pero bueno, el Señor escucha esa oración, esa súplica, esa plegaria, ese rezo, esa comunicación que nosotros intentamos y de inmediato llega, no porque el Padre lo desconociera, lo que estamos pasando, sino porque, bueno, se da así, es una cosa que son espirituales. Eh, los que tienen que ver con nuestro espíritu, con nuestro ser, y esto se refleja en nuestras emociones, en nuestras actitudes y en las cosas que hacemos. En distintas partes de la escritura luego se puede llegar a ver, pero seguramente en el transcurso de que vayamos introduciéndonos un poco más en la carta, en lo que el Espíritu le iba revelando a Pablo, toda esa sensación de comunión plena que había entre ellos, también se va a ir poniendo de manifiesto en estas charlas, en nuestras vidas, que de hecho uno evidentemente sabe que la presencia del Espíritu Santo es real y es definitoria para nuestra historia, para nuestra vida y para el momento que vamos pasando. ¿Qué son los bienes espirituales entonces? No, los bienes ¿O espirituales. cuáles son? Bueno, en este caso, uno pensando, porque uno pensaba en una oración por ahí de Señor, sálvame en un momento de desesperación, uno activa primeramente fe en que uno dice, suelta una palabra, una idea, una emoción, una necesidad, y esas palabras no quedan sueltas en el aire, sino que llegan a un destinatario, y ese destinatario las recoge y nos responde muchas veces de inmediato. Yo estoy seguro que es de inmediato la respuesta. A veces tal vez resulta que nosotros reaccionamos un poco tarde a esa voz que de inmediato responde, pero que bueno, por nuestras cosas, a veces no podemos darnos cuenta que esa oración ya se escuchó, ya se respondió. Pero bueno, eso forma parte también de la vida, de las necesidades, ¿no? Uno puede decir, Señor, sálvame, y por ahí siente que el Señor no actúa de inmediato, pero es de inmediato que actúa el Señor. Y eso tiene que ver con la fe. Y bueno, la respuesta es, ese de inmediato, la respuesta es por amor. La respuesta es por amor, que el amor ese que incondicional que el Señor tiene por nosotros, algo indescriptible, algo que no se puede decir solamente con palabras, pero sí se puede relacionar con la historia que nosotros conocemos, que es la vida de Jesús entre nosotros, ¿no? Entonces esos bienes espirituales son amor, paz, gozo. Claro, claro. Paz porque uno sabe que la oración se escuchó. Y bueno, y es gozo porque, bueno, también es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Uno habla, sabe que la oración fue escuchada, y el gozo podría relacionarlo por ahí con la esperanza de que esa oración brevemente va a tener respuesta concreta a nuestra historia. Sí, el gozo también, a ver, esos bienes espirituales Dios nos los dio ya nos lo dio, no los tenemos que pedir, ya nos lo dio. Entonces, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de esos bienes espirituales, ¿no? Y el gozo tiene que ver con la relación con Dios. La paz tiene que ver con la relación con Dios. Entonces, tiene que ver con sentirse amado, sentirse hijo. Y eso nos da también fortaleza, que es otro de los bienes espirituales, piedad, plenitud, nos sentimos plenos, nos sentimos completos. ¿En quién? En Cristo. Porque Dios nos dio todos esos bienes espirituales en Cristo. Entonces, como decía Dani, si creemos en Cristo, todo eso viene. Entonces, más que orar por bendiciones espirituales, que lo espiritual es lo más importante que tenemos,
Está bien, también tenemos que comer, tenemos que tener trabajo, tenemos un montón de cosas, pero lo más importante es sentirnos bien, sentirnos plenos, sentirnos llenos, sentirnos fuertes, sentirnos confiados, con fe. Bueno, y todos esos bienes espirituales ya los tenemos. En Cristo los tenemos. Entonces solo tenemos que creerlos y apropiarnos de esas promesas. Y después dice, en los lugares celestiales. Nos ha bendecido en Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque justamente nosotros sabemos que Jesús resucitó, murió por nosotros, resucitó, y que juntamente con Él estamos sentados. ¿Por qué? Porque no es porque lo merezcamos o no lo merezcamos. Nadie merece nada. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con que la salvación es gratuita. Entonces, ya por creer en Cristo estamos sentados juntamente con Él. Bueno, ¿seguimos? Seguimos, claro. Y después, Efesios 4, 6. Léelo vos. Ok. 4, Del 6. 4 al 6. Y con esto ya terminamos. Esta primera parte, el primer saludo inicial. Y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Amén. Impresionante. Si uno se queda admirado de la forma de escritura de Pablo, de la forma que tiene él para comunicar con palabras esas cosas tan profundas, ese sentimiento tan hondo, pero que queda tan claro que bueno, para nosotros es luz, es muy emocionante, ¿no? Esta relación que podemos llegar a tener los hombres con nuestro Dios, con nuestro Creador, ¿no? Saber tomar conciencia de que tenemos un Dios que se comunica con nosotros, que está, que actúa y que continuamente está presente en nuestras vidas, ¿no? Cuando estaba hablando recién Silvana acerca de estos bienes espirituales, si bien uno sabe que el Espíritu Santo está actuando a través nuestro, por medio nuestro, también sabe que nosotros no somos los que manejamos su voluntad. Él hace, por medio de Jesucristo, su voluntad en nuestras vidas. Nosotros tomamos la decisión, queremos formar parte de este plan de salvación y bueno, para lograr eso a veces me recuerdo una visita que tuvimos acá en la comunidad de un hombre que contaba una historia acerca de que él enseñaba cosas acerca de cómo poder comunicarse con las demás personas y primero habría que desconectarse un poco, ver un poco la parte interna de cada uno de nosotros. Y él contaba que hacía una visita a un barrio privado en donde para entrar había que presentarse en una seguridad donde él llegaba en su coche y tenía que apagar la luz, encender la luz interior, presentarse y luego decir hacia dónde se dirigía, hacia dónde iba. Y él en ese momento reaccionó y pensó, esto es lo que yo intento enseñar en mi vida, en el día a día, porque él es profesor de filosofía. Esto de apague las luces externas y
de su coche en este caso. Era un cartel que estaba en la parte de la vigilancia para entrar al barrio privado. Es decir, encienda las luces internas para que el de seguridad pudiera ver cuál era su intencionalidad, ¿no? Darse cuenta de alguna manera. Luego, identificarse, es decir, quién es usted, y luego hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces, de esa manera eh, él podía luego hacer su enseñanza. Y a mí me quedó bastante claro esa forma de enseñar, porque bueno, uno poniéndose en el lugar que le corresponde, uno tiene que, para comunicarse con el Señor o para hacer este tipo de mensajes, uno tiene que apagar por ahí un poco las luces de afuera, eh, empezar a ver esa parte interior, ese por qué yo, dejar ese tanto del por qué yo, por qué a mí, o por qué esto, por qué el otro, y creer, activar esa fe que tenemos nosotros, tomarla, como decía Silvana, apropiarse, ponerse en el lugar que hay que ponerse, decir, ¿quién es uno? Uno es alguien por el cual Jesús hace ya más de 2000 años decidió venir, caminar, formar parte de la historia de los hombres y dar su vida por nosotros en una cruz, y con su sangre dejó bien claro que, que nuestra vida tenía un sentido y un destino, un saber a dónde vamos, hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia quién nos vamos a dirigir. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas nos tienen que quedar bien fuertes, bien afianzadas, y creo que nos hace mucho bien. Bien, entonces Dios nos ha elegido antes de la creación del mundo, o sea, antes de estar en la panza de nuestra mamá, ya Dios nos había elegido, ya Dios había pensado en cada uno de nosotros. Y bueno, esto es un misterio, pero justamente tiene que ver con la grandeza y la inmensidad de nuestro Dios. Entonces, Él, así como nos pensó, Él está siempre con nosotros y tiene un propósito para nuestra vida. ¿Qué es ese propósito? ¿De qué hablamos cuando hablamos de propósito? Lo que decía Dani, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿A dónde se dirige? ¿Quién es usted y a dónde se dirige? Sí. Yo soy hijo. ¿Por qué? Porque por creer en Cristo somos hijos del Padre Celestial que nos ama y herederos de ese amor y de todas esas bendiciones. ¿Y a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia aquello que Dios tiene pensado para nuestra vida. Cada uno tiene que pensar, hacer un silencio, mirarse uno mismo y decir, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida y para la vida de mi familia? Y a partir de ahí empezar a caminar con más seguridad, con más firmeza y con ese plan, ¿no? Seguir el plan de Dios. Bueno, y también el plan de Dios obviamente está en la Biblia, ¿no? Que nos dice que pasemos como Jesús haciendo el bien. Bueno, entonces, incluso antes de haber hecho el mundo, ya Jesús, ya Dios nos había pensado, Dios Padre, en Cristo, que Él está y nos eligió en Cristo antes de los tiempos, ¿no? Por eso Dios es eterno. Y no nos pensó solos, nos pensó para que estemos en familia, nos pensó para que estuviéramos en la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente en esa congregación uno comparte la fe, comparte esa hermandad de ser hijo de Dios y siente el apoyo de los demás. Entonces, esta carta a los Efesios es una carta que insiste mucho en esto de somos hijos predestinados antes de la creación del mundo para ser bendecidos por Dios. Dios ya nos bendijo con todas esas bendiciones y lo vamos a vivir en plenitud si nos congregamos juntos, si podemos compartir esa fe. Sí. Quisiera que volvieras un poquitito para atrás porque estoy leyendo unas cositas y acá Silvana había hecho un apartado y decíamos acerca de la relación de Pablo como hombre con el Espíritu Santo para poder escribir este tipo
de cartas que nos dejó, y todos los testimonios de las personas que, bueno, en mi caso personal, yo me acerqué al Señor ya siendo un muchacho bastante grande, y Pablo también ya era un hombre bastante consolidado en su historia. Todos experimentamos sanidad, todos experimentamos perdón, todos experimentamos el amor y experimentamos la fortaleza y la confianza. Todo esto que se desprende de la presencia de Jesús, de la persona de Jesús en nuestra vida. Cuando Él se presenta de inmediato, nos da esa confianza para sentirnos perdonados, para sentirnos amados, para sentirnos fuertes, sanos y confiados. En todo sentido, en nuestra vida nos da confianza para animarnos de acuerdo al talento que cada uno de nosotros podamos desarrollar, libremente, sabiendo que Él está con nosotros. Nos hace realmente vivir la vida en plenitud. Amén. Bueno, hasta acá les quisimos compartir la primera parte de la carta a los Efesios, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a hacer otros videos vinculados con esto para seguir aprendiendo sobre la carta a los Efesios. Una bendición muy grande. Los abrazamos en Jesús.